Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos a la segunda entrevista de esta tarde y nos contactamos con el consejero nacional de Morena, exdiputado federal, asesor parlamentario de la fracción de Morena en el Senado de la República, Hamlet García Almaguer. Hamlet, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubén, Jesús y a toda la audiencia de Cosa Pública. Gracias, Hamlet. Tenemos interés en conversar contigo para ver pues distintas dudas que a mí me surgen. Supongo que trataré de recoger cosas que están, digamos, en el debate de lo que sigue con todas estas paquetes de reformas, especialmente las que tienen que ver con el Poder Judicial. Y la segunda, aprobada ya en la Cámara de Diputados, esta iniciativa o esta reforma que se ha denominado supremacía constitucional, que ha generado muchísima polémica. Pero primero, por la reforma al Poder Judicial. ¿Qué opinas de la propuesta de sentencia que ya se ha dado a conocer del ministro Carrancá acerca de sí validar una parte de la reforma al Poder Judicial, pero invalidar otra por inconstitucional, y también aceptar que se elijan por voto popular a los ministros, pero no al resto de los juzgadores, es decir, magistrados y jueces? ¿Qué opinas de lo que se ha conocido de esa sentencia? Pues es un documento muy extenso, de más de 360 páginas, que pues hace muchos malabares, primero para acreditar que la Suprema Corte pueda involucrarse en la revisión de la propia Constitución. Eso está a partir de la página 16 y 17 de la sentencia, y ahí ellos aceptan, bueno, el ministro ponente acepta que en diversos precedentes la propia Corte había determinado que no se puede revisar la constitucionalidad de la Constitución. Y luego dice que ya cambiaron de opinión. Claro, cuando es un tema que se trata del propio Poder Judicial Federal, entonces es muy conveniente esta situación. Se nota la imparcialidad y se nota que no hay conflicto de interés. Y después ya avanza para poder, digamos, acreditar los requisitos de procedencia, interpreta indebidamente que la Constitución es una ley electoral. Las acciones de inconstitucionalidad, que fueron las que se presentaron en contra de esta reforma, pueden abocarse a analizar si una ley es acorde a la Constitución, pero no pueden revisar si la Constitución es acorde a la Constitución. No está diseñado para eso el medio de control constitucional. Ahora, cuando el ministro realiza esta propuesta, está invadiendo las facultades del Poder Constituyente. Y no lo digo yo, así se ha pronunciado la ministra Margarita Ríos Farjat, cuando en 2019 compareció en el Senado para buscar un espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella ahí, a pregunta expresa de un senador del PAN, declaró que si la Suprema Corte revisaba el actuar del Poder Constituyente permanente, significaba que estaba invadiendo sus atribuciones. Y esto es correcto. ¿Por qué? Porque para reformar la Constitución, el artículo 135 constitucional, que exige 3 pasos, que son mayoría calificada en el Senado, mayoría calificada en la Cámara de Diputados, o sea, 2/3, y luego mitad más 1 de las legislaturas locales. Y si la Suprema Corte se puede meter a revisar si una reforma a la Constitución es adecuada, significa que de facto están reformando el 135 constitucional para agregarle un paso más, contar con la santa voluntad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí es donde ellos ya se están asumiendo como parte del constituyente y te están agregando un cuarto paso. O sea, si tú quieres modificar la Constitución, de acuerdo a este proyecto, necesitarías 2/3 en la Cámara, 2/3 en el Senado, la mitad más 1 de las legislaturas locales y que los ministros de la Corte lo acepten. ¿No? Entonces ahí es donde viene una inconsistencia pues de un tamaño increíble, que por supuesto no me parece adecuada desde un punto de vista de estricta técnica jurídica y de diseño institucional de nuestro país. Hamlet, ahora ya en el fondo, sí, adelante, más bien. En el fondo hace esta distribución que dices, y entonces dicen, bueno, no nos vamos a meter en el caso de los ministros de la Corte, magistrados del Tribunal de Disciplina y Sala Superior, pero nos parece que es inconstitucional que se vote por jueces, magistrados de circuito y magistrados de salas regionales. Y modula las facultades y atribuciones del Tribunal de Disciplina, ¿no? En términos generales, en esto consiste el proyecto del ministro Alcántara Carrancá. A la par está esta discusión que tú comentas,
sobre la supremacía constitucional. Déjame, si me permites, Sí. si me permites, todavía siguiendo con esta, digamos, proyecto de sentencia del ministro Carrancá, he escuchado algunos otros analistas su reseña y citan que el ministro reconoce el artículo 39, que es muy importante en la Constitución, que le atribuye al pueblo el derecho inalienable en todo momento de modificar su forma de gobierno, pero luego citan el artículo 40, donde supuestamente esta reforma atenta contra un sistema democrático y de división de poderes en el país. ¿Qué piensas al respecto? Sí, es correcto. El ministro manifiesta que existe el artículo 39, se le olvida hacer énfasis en que ese derecho del pueblo es, él dice, la decisión política fundamental del sistema que tenemos en el país la determinaron los mexicanos que estaban vivos y votaron en 1917 y los legisladores que conformaron el constituyente en 1917. Pero el pueblo de México, que está vivo y que votó en el año 2024, no tiene la facultad de revocar lo que dijeron los mexicanos en 1917. Y eso es algo ilógico. Pues en 1917, por ejemplo, las mujeres no tenían derecho al voto. Uh-huh. En realidad las facultades y atribuciones de los distintos poderes no estaban tan desarrolladas. Eso la identidad ha sido impulsada desde la Constitución de 1857, en tiempos de Juárez. En realidad llega a la Constitución hasta hace apenas una década, ¿no? 2011, 2012. Entonces, por supuesto que el derecho es evolutivo, y cuando el constituyente originario dice que el pueblo de México tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno, no es porque le haya querido poner unas cadenas a los mexicanos del próximo siglo, o sea, nosotros, a que veamos el país y el mundo como ellos lo veían, sino que por el contrario, en uso de esa soberanía popular se pueda modificar en el sentido que resulte necesario. Por ejemplo, este país ha pasado por etapas en donde tenemos un Congreso bicameral y otras en donde ha habido un Congreso unicameral. A veces ha estado vigente el Senado y a veces no. Se han modificado de manera sustancial también los integrantes del Congreso. Y ahora tenemos 500 y 128. Uh-huh. Pero puede llegar el momento en que tengamos 496 o 464 o lo que determine el pueblo de México. Eso en cuanto al poder legislativo. Uh-huh. Hemos tenido periodos donde el poder ejecutivo tiene presidente y vicepresidente. Y ahora se deposita en una sola persona, presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, en este caso la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Hemos tenido etapas donde han existido órganos constitucionalmente autónomos y otros donde no. Entonces ahí hemos tenido una evolución. Y por supuesto que en todos estos casos se debe a las decisiones soberanas que ha tomado el pueblo a lo largo de la historia. Entonces, a mí me parece indignante y ofensivo que no le respete al pueblo de México de 2024 el mismo derecho a alterar o modificar su forma de gobierno que tuvieron los mexicanos de 1917. Claro. Hamlet, te saluda Jesús Estrada. Solo rápidamente conocer tu opinión de las consecuencias de lo que pueda decidir el Pleno de la Suprema Corte el próximo martes. Es decir, si aprueban el proyecto de José Luis González, ¿qué ocurriría? ¿Podría, si no lo respeta luego el legislativo y la presidenta Sheinbaum, incurrir en alguna especie de desacato el legislativo y el ejecutivo? ¿O por el contrario, podría meterse en aprietos legales la propia Suprema Corte? Sí, es la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación la que está faltando al principio de legalidad. Este es un principio que está establecido en la Constitución, según el cual los ciudadanos pueden hacer todo aquello que no les esté prohibido y las autoridades solamente pueden hacer aquello que les está expresamente facultado o atribuido. Y en ese sentido, pues yo no encuentro una facultad expresa de la Suprema Corte para revisar el contenido de una reforma constitucional. Entonces están actuando fuera del principio de legalidad, están actuando más allá de sus atribuciones y por ende pues su resolución es nula. Por el contrario, el Congreso Constituyente Permanente que dio origen a esta reforma constitucional que hoy es letra vigente de la Constitución, actuó dentro de sus facultades y atribuciones porque están en el 135. Eso es un tema de facultades nada más y de competencias y la Corte no tiene esta atribución. Sí.
Sin embargo, la oposición piensa lo contrario y ya, pues incluso están cantando que entraríamos en una crisis constitucional y que de facto se está imponiendo la fuerza de un bloque político que es encabezado por Morena y que prácticamente no estaría rompiendo la división de poderes, incluso calificativos de Estado autoritario, un sistema autoritario en el país. Hamlet, ¿qué opinas de estas opiniones? Que el Poder Judicial no puede estar por encima del Poder Constituyente, porque entonces estaría vulnerando la soberanía del pueblo de México de alterar o modificar su forma de gobierno. El pueblo de México en algún tiempo dijo, yo quiero que tengamos 25 ministros de la Corte, y luego en el 94 dijo, no, ya no me gusta que sean 25, ahora quiero que sean 11, y ahora puede decir, quiero que sean 9. Y el número además es razonable, porque la Suprema Corte de Estados Unidos tiene 9, la Suprema Corte de Canadá tiene 9, en muchos países tienen 5, 7 o 9. Aquí estaba un poquito excesivo el tema de 11. Uh-huh. Entonces, ese tipo de modificaciones, por ejemplo, deben de permitírsele al pueblo de México. Y desde ahí me parece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está faltando a su deber de guardarle lealtad a la Constitución. Por ejemplo, se sigue refiriendo al texto como la reforma judicial, cuando en realidad ya es la Constitución vigente. Así es. Finalmente, Hamlet, ¿habría la posibilidad? Ayer leía una columna en un portal, La Política Online, que decía que el secretario de Hacienda estaba preocupado por el debate, las posibles repercusiones entre inversionistas, entre socios comerciales como Estados Unidos, y con la posible llegada de Donald Trump a la presidencia, y en este escenario preferirían que la presidenta aceptara la sentencia del ministro Carrancá y que eso podría ser como una salida incluso casi negociada política con la oposición y con el Poder Judicial. ¿Ves este escenario? Te voy a mandar con la producción, si me permites, sí, el modelo de boleta de Estados Unidos vigente para este año, para que veas cómo en una misma boleta los ciudadanos americanos, esta es una boleta de Illinois, van a votar por presidencia, por fiscal general del estado, por magistrados de las Cortes de Apelaciones, por jueces de primera instancia y por ministros de la Suprema Corte de Justicia a nivel estatal. Y como lo mencionó el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Economía Marcelo Ebrard en una carta que firmaron hace cerca de un mes, lo que es virtud en Estados Unidos no puede convertirse en algo nocivo o negativo cuando proviene de México. Si ellos eligen a sus jueces, a sus magistrados, incluso a sus fiscales, ¿por qué en México no vamos a poder hacerlo? Y yo creo que eso los inversionistas extranjeros lo entienden muy bien, les parece algo muy natural y razonable, es algo con lo que conviven todos los días y no les causa ninguna extrañeza. Entonces yo creo que ahí ellos van a ser un gran equipo para poder mantener toda esta situación bajo control y que no exista ningún altibajo en materia económica. De acuerdo. Muy bien, pues te agradecemos enormemente, Hamlet García Almaguer, que nos tomes esta llamada y tu exposición, como siempre, para conversar con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara sobre estos temas pues complicados. Les agradezco mucho y felicitar a los integrantes que han sido designados por el Poder Ejecutivo para conformar este comité de evaluación. ¿Quiénes son? Si los tienes por ahí a la mano. Sí, mira, yo ubico a 3, al abogado Quijano, que es pues muy respetado y además ha formado parte pues de la élite jurídica en términos de litigio aquí en el país, y sobre todo en la capital de la República. Vanessa Romero, quien tiene pues estudios en el extranjero y es articulista en Reforma, en El País, en muchos medios, está también en Televisa, en las mesas de Leo Zuckerman, y está el exministro Arturo Saldívar. Ese va a ser el nombramiento más polémico, sin duda, ¿no? Porque ya estaba en el equipo de campaña de Claudio Sheinbaum. Sí, bueno, puede considerarse de esa manera, pero es innegable que conoce el funcionamiento del Poder Judicial Federal, sobre todo si fue presidente de la Suprema Corte y si además pues conocía el funcionamiento a partir de la presidencia también del Consejo de la Judicatura. Muy bien. Muchas gracias, Hamlet, de nuevo por atender esta llamada. A ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Vamos a una pausa y seguimos. Vamos con otra entrevista. Buscaremos al senador Clemente Castañeda, coordinador de los legisladores de Movimiento Ciudadano, justo sobre este tema. Vamos a la pausa y volvemos.